5 días del año. Una estación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Evolución de imágenes auditivas. Son las 10 en punto. ¿Médico en casa? ¿En el trabajo? ¿En el auto? ¿O en la oficina? Ciencia, salud y bienestar. Información que orienta la promoción de la salud y la prevención. Iniciamos. Buenos días, amigos de Radio Universidad. Les saluda Graciela Navachapa en otra emisión del programa Ciencia, Salud y Bienestar, preparado por el Instituto de Ciencias de la Salud de esta casa de estudios. Hoy abordaremos el tema de perdón y salud, y para ello está con nosotros el psicólogo Rodrigo Miguel Rosales Sarabia, de quien escucharemos una breve semblanza. Rodrigo Miguel Rosales Sarabia estudió la licenciatura en Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y es doctorante en Psicología Social y Ambiental, adscrito al programa de maestría y doctorado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha realizado diversas intervenciones como ponente en congresos a nivel nacional e internacional. Ha colaborado como miembro del Comité Dictaminador en el Congreso Mexicano de Psicología, de la Sociedad Mexicana de Psicología y el Congreso Estudiantil de Investigación en Psicología de la FE Zaragoza. Profesionalmente se ha desempeñado como profesor de la licenciatura en Psicología de la Universidad Privada del Estado de México y la Universidad de Londres, Campus Ciudad de México. Pertenece a varias asociaciones en el campo de la psicología. Destaca la Sociedad Interamericana de Psicología. Bienvenido, Rodrigo. Muchísimas gracias, doctora. Y qué gusto tenerle por acá hoy. Esta es una invitación especial. Gracias a uno de nuestros radioescuchas, a Jesús, que tan amablemente nos hizo la propuesta y ahora estamos aterrizándola. Y pues vamos a hablar de un tema por demás interesante, ¿no? Que es el perdón. Claro. ¿Podemos entrar en materia y que nos digas la definición, por favor? Ok, bueno, pues de entrada, muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Más allá de hablar de una definición, me gustaría hablar del perdón en cómo se vive, ¿no? Cómo se experimenta. Pensando en una relación cercana, puede ser una pareja, puede ser una amistad, puede ser familia, compañeros de trabajo incluso. Cuando uno está en una relación, uno entra a una relación cercana, en general, pues te sientes bien con esa persona con la que estás. Es una persona a la que estimas, aprecias, quieres, incluso puedes amar, depende de la relación que tengas. Entonces, a todo ese tipo de sentimientos positivos que tú puedes sentir por una persona, le puedes llamar o se le llama afecto positivo. Y en general, a esas personas no las odiamos, no nos caen mal, no nos inquietan, no nos ponen ansiosos. Es decir, esa cosa de afecto negativo está baja. Y eso es sano, eso es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando entonces la otra persona hace algo que te lastima? Ya sea una falta de respeto, te mintió, te fue infiel, cualquier condición que tú sientas, que te hayas sentido lastimado por el comportamiento de la otra persona, pues en general ya no te sientes tan bien. Es decir, ya en caso de pareja, pues ya no está mi amor, mi vida, ya uno pues no se siente tan bien con la pareja. Es decir, ese afecto positivo baja y el afecto negativo tiende a subir. Ya estás enojado con la persona, estás ansioso, estás molesto, estás inquieto. Entonces, en esos términos, el perdón viene, hablando en términos psicológicos, en términos emocionales, cuando estos niveles de afecto se vuelven a ajustar. Es decir, este afecto negativo baja y puedes recuperar el afecto positivo que sentías por la pareja. Entonces, esta es la parte como fundamental. Es como volver a querer a la pareja, es volver a sentirte bien con esta persona, si en caso de pareja, o si es otro tipo de persona cercana, es el hecho de volverte a sentir bien con esa persona y no tener esos sentimientos o pensamientos negativos con esa persona. Entonces, lo que tenemos enfrente es un fenómeno mucho más complejo de lo que habríamos pensado que era el perdón, ¿no? Pero también que nos da la posibilidad de ayudar a las personas a vivir relaciones interpersonales pues más saludables y más positivas. A ver, entonces si estoy entendiendo bien, ¿solo me puede lastimar una persona por quien yo tengo un cierto afecto? No necesariamente. Somos muy vulnerables a las personas con las que tienes cierto afecto, pero pues tú puedes ir a la calle y alguien te puede pegar, ¿no? O sea,
pero pues a lo mejor me molesta, no lo conozco, se va. Sí, exacto. Y en mí ya puede pasar más fácil. Incluso puedo estar enojada todo el día, pero pues ya no me afecta más porque no lo voy a ver más. Sin embargo, cuando se trata de una relación tan cercana como la pareja o de trabajo, inclusive, ¿no? Pues, a veces entre compañeros, cuando tienes un desencuentro, hay una situación difícil, sale lo negativo. Claro. Y entonces el poder volver a restablecer este vínculo positivo, digamos, es lo que me lleva a perdonar. Claro. Ahora, ¿qué no es entonces el perdón? El perdón, entonces, si ya quedó clara esta parte, ¿no? Que es una cuestión emocional positiva. Sí. Nosotros a veces confundimos el perdón, o hemos encontrado en la investigación que hemos hecho, que la gente entiende que el perdón es como decir, hacer a un lado la falta, es como minimizar la importancia de lo que me hicieron, es negarlo. Es como decir, oye, mira, tu marido tiene una camioneta que tiene orejas de Bugs Bunny. Sí, es la única alrededor, sí. Pues fíjate que lo vi entrar al hotel tal día que tú estabas en el médico, ¿no? No, seguramente la prestó, ¿no? O sea, la gente siempre somos creativos, incluso en ver la manera de no. Para justificar o no ver lo que está pasando, ¿no? Y perdón tampoco es, como decía, hacer un lado a la falta. Es decir, estamos enojados por lo que me hayas hecho o lo que haya pasado y lo hacemos a un lado. Y la próxima vez lo volvemos a hacer a un lado. Y nos gusta tanto hacer a un lado las cosas que llega un punto en el cual ya no es lo que te están haciendo en ese momento. Es la sumatoria, es la acumulación de todo lo que no se resolvió y fueron dejando de lado. Hasta que llega un punto en el que ya es demasiado y entonces es difícil, ¿no? Entonces, hacer a un lado las cosas tampoco es perdonar. Claro, y tampoco es saludable, diría. No es nada saludable, definitivamente. Ahora, ¿a quién beneficia el perdón? El perdón en esos términos beneficia a quien perdona. Desde hay una frase ahí muy, muy interesante que dice que tomar que el resentimiento, que sería como lo contrario del perdón, es más bien, es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Es decir, cuando vamos a hablar, por ejemplo, de resentimiento, entenderlo como este afecto negativo alto. Es de sentirte mal, es de estar enojado, es de estar molesto durante un prolongado tiempo. Entonces, a lo mejor, ¿sabes qué? Que esta persona me lastimó hace 20 años y no he podido dormir bien porque siempre me despierto en las madrugadas pensando o soñando con lo que esa persona me hizo. Es natural que de alguna manera, obviamente, si alguien hizo algo que te lastimó, pues te sientas mal. Eso es como muy, muy normal. Pero no es normal ni saludable que 20 años después siga lastimándote en esa magnitud. O sea, entonces es cuando el perdón tiene un lugar importante. Entonces, a veces las personas dicen que prefieren no perdonar así como que tan rápido ni tan fácil, porque sienten que es ponerse vulnerables ante la otra persona de que me vuelva a hacer daño. Pero no, o sea, realmente perdonar implica más bien mucha fuerza personal. Una persona que perdona es una persona que tiene que ser muy fuerte, y el beneficio no es para la otra persona, no es para que tú me vuelvas a hacer daño, es para que yo pueda ver mi vida tranquilamente. Hay una frase muy bonita que dice que el perdón no cambia tu futuro, es decir, lo que te hicieron, te lo hicieron. Te mintieron, te lastimaron, te dañaron, está hecho. No lo vamos a poder cambiar, pero podemos cambiar el futuro. O sea, puede cambiar cómo vas a vivir de aquí en adelante con eso. Y esa es la parte, diría yo, uno de los puntos muy bonitos del perdón, o sea, que te permite vivir más tranquilo. Claro, pero no resulta un proceso fácil. No, definitivamente no lo es, pero creo que es algo más complejo que esto. ¿Desde cuándo la psicología empieza el estudio del perdón? Yo revisé así muy rápido y ve que algunos dicen que desde el principio del siglo pasado se empezó a pensar en esto, pero diríamos que los estudios son mucho más recientes, los que tienen más información. Sí, pues bueno, la psicología empieza oficialmente en la segunda mitad de la década de los 80s. O sea, estamos hablando de algo que prácticamente fue ayer, comparado con otros fenómenos de la psicología. Empieza a finales de los 80s. Básicamente el investigador o el psicólogo pionero es Robert Enright, de la Universidad de Madison en Wisconsin, que hace el primer trabajo del perdón como desde una perspectiva psicológica y como una opción para sanar heridas emocionales, ¿no? Que es como la parte fundamental. Él es el primero.
De ahí en fuera empezó lento, digamos, la producción en esos términos. En la primera mitad de los 90 todavía había poco, pero actualmente creció exponencialmente, ¿no? Aún en México tenemos la deuda de que no hay mucha investigación en estos términos. Ahí hemos avanzado, hemos hecho mucho trabajo, hemos logrado hacer algunos aportes, pero hay muy pocos investigadores enfocados en este tema pero bueno, estamos trabajando sobre eso. Claro, que después vamos a platicar un poco sobre los estudios que hay sobre la temática. Claro. Ahora, creo que vale la pena hacer una diferenciación entre lo que sería el perdón, desde lo psicológico hasta lo legal, que es el indulto. Claro. Porque aquí en lo que yo pude revisar, hay una parte que tiene mucho que ver con lo moral, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tan susceptible soy yo para identificar que aquel me dañó? Uh-huh. ¿No? Y la otra es, lo puedo llevar hasta una cuestión legal. Claro. O sea, el daño fue tan intenso que me llevó a una situación legal. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos? Ok, el indulto o el perdón legal está más bien orientado a la cancelación de una deuda, es decir, tú me hiciste algo, ya eres culpable, o sea, queda claro, tú mismo lo has reconocido, pero yo, como la parte afectada, decido no cobrar, o sea, que no se te castigue, que no pase nada, ¿no? Ese sería básicamente una cancelación de una deuda. Y el perdón en términos afectivos, en términos psicológicos, más bien tiene que ver con una transformación emocional. O sea, yo te puedo decir, ok, si no pasó nada, pero puedo seguir enojado. O sea, te puedo dar el perdón legal y seguir molesto, seguir lastimado, seguir con resentimiento. Digo, sería poco probable que alguien hiciera eso, pero esa es simplemente la diferencia entre dos procesos distintos, ¿no? Una cuestión es meramente legal de no me debes nada, y la otra es una transformación emocional mucho más de fondo en esos términos y que afecta directamente el bienestar psicológico de la persona. Claro, ahora viene la pregunta importante, ¿a quién se puede perdonar? ¿A quién se puede perdonar? Esa es una de las interesantes, sí, de las fuertes. Pues mire, hay muchos, lo que se puede decir, podemos hablar de tres condiciones, ¿no? Sí. Hasta ahora lo que hemos hablado es de perdonar a otra persona. Una persona que hizo algo que me lastimó, una cuestión interpersonal. Pero también hay una condición que es intrapersonal, es decir, a mí mismo. Es decir, para el perdón en general, el requisito así fundamental es que haya una transgresión. Es decir, que alguien o algo haya hecho algo que me lastimó. Es decir, que haya yo sido tratado de una manera diferente a como yo creo que me debiste haber tratado. O que yo mismo haya hecho algo diferente a lo que yo siendo que yo mismo debería haber hecho, ¿no? Es decir, esta diferencia entre cómo debería haber sido y cómo se fue en realidad. Entonces, tendríamos, por ejemplo, en el caso del perdón a sí mismo, hay un caso muy, muy, muy reciente en el cual ocurrió en el Estado de México. Un señor iba en esa con su hija y saliendo de la escuela, imagino, empezó a llover muy fuerte. Y entonces el señor pues vio una combi, digo, ¿sabes qué, hija? Cierto. Súbete a la combi y yo voy, salió en las noticias, ¿no? Entonces yo lo sigo. Digo, en un gesto de amor, en mi opinión, ¿no? Sí, porque está cuidando a su hija, ¿no? Entonces finalmente la combi se va, los deja y la combi va solo. Encuentran a la persona, a la chica pues lamentablemente muerta y con señales de mucha violencia. Y bueno, ¿qué pasa? No conozco el caso directamente, pero es muy probable que el señor se sienta culpable por haber hecho eso, ¿no? Aunque su intención no era evidentemente hacer daño. Él evidentemente no es responsable de lo que pasó después. Lo que él hizo fue realmente por amor, fue por cuidar de su pequeña, no fue por otra cosa. Sin embargo, es muy probable que incluso en esos casos, cuando uno hace las cosas pues, pensando por hacerlas bien y salgan mal, uno se sienta mal consigo mismo y uno se siente enojado y molesto consigo mismo. Entonces, esa diferencia entre cómo yo creo que debió haber actuado y cómo actué y las consecuencias que debían me pueden tener a mí culpable,
triste, enojado conmigo mismo, estresado para conmigo mismo, o sea, toda esta parte de resentimiento hacia uno mismo. Y entonces, en ese caso, las personas también deberíamos entender que podemos perdonarnos a nosotros mismos, y no en términos de, ok, no pasó nada, porque esa no es la idea, sino sanarnos emocionalmente de ese daño que estamos cargando, ¿no? Entonces, ahí es cuando el perdón entra, incluso para uno mismo. Y también hay quien habla del perdón ante circunstancias. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Sí, claro, adelante. Continuamos con el tema de perdón y salud, y está con nosotros el psicólogo Rodrigo Miguel Rosales Sarabia. En el bloque anterior nos quedamos en la pregunta ¿a quién perdona?, ¿no? Uh-huh. Y creo que los primeros ejemplos que se dieron fue de perdonar a otro que me hizo algo. En el segundo es perdonarme a mí mismo por algo que yo considero que no debía haber hecho o que debía haber hecho diferente, claro, ¿no? Y eso me puede llevar toda la vida, incluso sin perdonarme. Y creo que el ejemplo que nos dio fue muy claro, que a veces los padres, con relación a los hijos, nos sentimos culpables por tal o cual circunstancia, ¿no? Claro. Y es algo que tienes ahí atorado y que difícilmente puede uno a veces resolver. Uh-huh. Pero habrá otro elemento con el que nosotros debamos perdonar, o a quien debemos perdonar. Sí, se ha hablado, se ha escrito más bien acerca de perdón ante las circunstancias. Pero ¿qué podemos entender por circunstancias? Pues gente que considera, por ejemplo, que el mundo está en su contra. Sí. O sea, que lo que pasa en su vida sea negativo, y es que no me quieren, es que les caigo mal, es que me tienen envidia, o sea, ese tipo de condiciones, o incluso con Dios. O sea, la gente que cree en Dios y puede decir, es que Dios es responsable de esto que estoy sufriendo, ¿no? Y estoy enojado con Dios. Entonces, para ellos hay una transgresión, que el medio, el trabajo, el gobierno, Dios, cualquier condición, el universo, puede estar en contra de ellos, ¿no? Aquí habría que hacer un parteaguas, ¿no? Hay que distinguir entre lo que es una transgresión real, es decir, realmente hicieron algo que me lastimó, o hice algo que considero que no debería haber pasado, y lo que yo creo que podría ser o me imagino que puede ser una transgresión, que puede ser no real. Incluso en esos términos, los narcisistas, o la gente que tiene este rasgo de personalidad, es que estoy muy enojado y estoy muy molesto porque no me alabó, no me aduló, y yo soy maravilloso. Entonces él es malo porque no me dijo que yo era maravilloso. Entonces, eso no es una transgresión, y eso, pues, ahí el problema no es el perdón, ahí el problema es el narcisismo, o la idea irracional que está operando en ese momento, ¿no? Pero se ha hablado también de circunstancias, aunque en esa parte de las circunstancias yo lo pondría en una balanza de, ok, ¿qué tanto son las circunstancias? Y más bien, ¿qué tanto es mi sesgo o mis ideas irracionales con respecto a lo que está pasando en realidad, ¿no? ¿Qué tanto realmente Dios está en mi contra? O ¿qué tanto realmente toda la gente está en mi contra? Yo lo pondría en tela de juicio. Pero la literatura nos habla de esa dimensión también. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿perdonar es correcto en todo momento? No. Si bien el perdón, visto en esos términos psicológicos, que puede ayudar a la gente a sanar sus heridas emocionales, pues es positivo en principio. Hay casos en los cuales, por ejemplo, de violencia, no es la prioridad del perdón, ¿no? O sea, tengo una pareja y mi pareja me pega, y entonces yo, pues, ya me hizo daño, ya me sentí mal, y llega el psicólogo y me dice, no, es que el perdón es maravilloso y es la cura de todos los males. Pues me está poniendo en riesgo, porque entonces si yo lo perdono y vuelvo a tener ese afecto positivo por él, pues efectivamente le estoy dando el chance de que me vuelva a hacer daño en esos casos. En esos casos en particular, lo más importante es poner a la persona a salvo. O sea, ese es el primer punto. Cuando su integridad está de por medio, es ponerla a salvo. Ahora, supongamos, ¿no? La persona finalmente se puso a salvo, se separó de la otra persona, llevan 20 años separados, y esta persona, la mujer en este caso que estamos suponiendo, en este ejemplo, sigue enojada o sigue sintiéndose mal por lo que su ex marido de hace 20 años le hizo. Bueno, aquí sí el perdón ya es claramente una opción, ¿no? Porque ya no estás en riesgo, claro. Y porque la idea es que vivas de aquí en adelante lo que te quede de vida, pues de la mejor manera, sin estar cargando tanto peso, ¿no? Sin estar sufriendo tanto dolor, que sería la opción. Entonces, yo no diría que el perdón es siempre la opción.
hay otras cosas que en ciertos casos llegan a ser prioritarias antes de... Lo primero que yo podría decir es, si la otra persona, en este caso que sea interpersonal, si la otra persona no está dispuesta a cambiar, no ha reconocido su error, no es el perdón la opción. O sea, no es la prioridad. Lo primero que tienes que hacer es resolver qué está pasando ahí, y si tu integridad psicológica o física está de por medio, ponerte a salvo. Por supuesto. Ahora viene otra pregunta sobre la reconciliación después de que ha habido este daño, no sé, lo que haya sido, puede ser la infidelidad, o puede ser a lo mejor el golpe, o pudo ser cualquier circunstancia. Es posible reconciliar a la pareja, porque justamente este tema surge como una respuesta a el conflicto de pareja que veíamos en otro programa de radio, que fue la infidelidad. Y entonces, ¿hasta dónde es posible que realmente pueda haber una reconciliación con la otra persona? Okay. Es perfectamente posible que haya una reconciliación. De hecho, pasa seguido. La condición aquí sería más bien en términos de qué tan saludable es y bajo qué condiciones se está dando, ¿no? Si realmente, tuvimos un problema, te fue infiel o me fuiste infiel, ¿no? Y pues resulta que ya nos separamos y me sentí mal, o te sentiste mal y nos volvimos a juntar, pues a lo mejor por la costumbre, a lo mejor por un motivo que no sea el correcto, y puedes decir, sí te perdono, no pasa nada, vamos a echarle ganas. Pero si todavía lo recuerdas y todavía te enojas, a lo mejor vas a estar ahí, no sé, puedes estar ahí para vengarte, puedes estar ahí para picar. Cada vez que te acuerdes de lo que pasó, le vas a picar las costillas. Vas a estar así como desquitándote en poco a poquito, o a lo mejor no en poco a poquito, a lo mejor en mucho, o a lo mejor nunca te desquitas, pero siempre estás sufriendo por eso. O sea, sí se puede la gente volver a juntar, digamos, volver a retomar la relación, pero aquí lo importante yo no diría que sí es eso. O sea, yo diría más bien en qué términos lo están haciendo, en qué condiciones lo están haciendo. Si hay un perdón que realmente se trabaje, digamos, que realmente sea genuino, que efectivamente yo recuerde eso que me hiciste y no me genere dolor y no me sienta enojado contigo, entonces yo podría decir, son buenas condiciones. Bueno, y si la otra persona también está dispuesta a no volver a hacer lo que sea que haya hecho, entonces es un muy buen escenario para volver a intentar la relación y a lo mejor crecer a partir de lo que pasó. A lo mejor la experiencia les puede enseñar muchas cosas, y eso lo hemos encontrado en la investigación. La gente aprende cosas a partir de esos eventos y crece en su relación. Entonces, si va por ahí, es un muy buen escenario, pero si no, es un escenario bastante riesgoso, bastante peligroso, y que vale la pena repensar. Yo creo que casi todas las personas que estamos aquí en la cabina, la gente que nos está escuchando en este momento, en algún punto de nuestras vidas hemos vivido algo que alguien nos hizo daño, ¿no? O sea, es muy probable. Yo les invitaría a pensar si están todavía en esa relación o están todavía con esa persona, cómo se sienten al respecto, ¿no? Todavía les duele, todavía les lastima, todavía sufren por eso, todavía piensan en vengarse, todavía quieren evitar a la persona que los lastimó, aun cuando estén con ella. O sea, si tienen todo ese tipo de sensaciones, todo ese tipo de emociones, definitivamente creo que el perdón puede llegar a ser una opción, como para si van a continuar con esa relación, pues hacerlo de manera positiva, o si esa relación ya no está, pues vivir la vida con más tranquilidad y con mayor bienestar, ¿no? Claro. Y aquí la pregunta es ¿qué tan complejo es este proceso del perdón y qué tan necesario sería, en todo caso, platicarlo? Porque a veces pasa que, sucedió una infidelidad, nos enteramos pero no lo platicamos. Él sabe que lo cacharon, ella sabe que lo cachó, hay un enojo, pero nunca se habla sobre el tema. Uh-huh. Y entonces, ¿qué tan necesario es plantear los aspectos que me molestaron ante el otro y para iniciar también mi proceso de perdón, ¿no? Yo diría que es absolutamente necesario. Es, digamos, como que, tengo un dolor agudo en la rodilla, ¿no? Me duele mucho, pero me aguanto y no le digo a nadie. Pasa el tiempo y ya de repente tengo un problema más serio y ya de repente me tienen que amputar. O sea, las cosas se pueden complicar mucho si la gente no resuelve al momento. Lo que hemos encontrado igual en la investigación que hemos hecho es que si la gente no enfrenta, es decir, si la gente no habla, no se comunica, no llega a acuerdos, es muy poco probable que lleguen a perdonar, y lo más probable es que tengan relaciones de pareja pues bastante insípidas o dolorosas.
Entonces, hay muchos motivos por los cuales las personas no hablan directamente de lo que está sucediendo. Y en esos términos llegan a ser porque pues nos vamos a separar. Y entonces a lo mejor eso va a implicar que pues voy a tener pérdidas económicas o la gente que va a decir, me voy a divorciar a esta edad, no sé. Y entonces están dándole más valor a eso que a su propio bienestar. O sea, yo invitaría a la gente que incluso en este momento pudiera escucharnos y estar en esa condición, pues revisar la balanza, ¿no? O sea, que tanto vale la pena que yo viva sufriendo, viva con dolor por una condición de este orden, ¿no? Claro. Pues vamos a hacer otra pausa. Claro, regresa. Sí. ¿Médico en casa? ¿En el trabajo? ¿En el auto? ¿O en la oficina? Ciencia, salud y bienestar. Información que orienta la promoción de la salud y la prevención. La cita es todos los miércoles y viernes a las 10 de la mañana, a través de Radio Universidad 99.7 FM. Retransmisión, sábado y domingo, a la misma hora. Son las 10:35. Ciencia, salud y bienestar. Continuamos con el tema de perdón y salud y está con nosotros el psicólogo Rodrigo Miguel Rosales Sarabia. Comentábamos en el bloque pasado la necesidad de enfrentar, platicar, hablar y decidir qué es lo que va a pasar en esta relación entre dos personas, que puede ser la de pareja, pero igual puede ser la del amigo o la amiga, que te sientes muy lastimado. Un hermano, una hermana. Sí, que también se dan mucho, y de padres a hijos, ¿no? Que uno lo ve a veces increíble, pero pues hay quienes no se hablan entre la familia, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque traen atorado ahí alguna circunstancia, y justamente cuando hay un deceso, en este caso del padre, que es cuando todo el mundo se integra y bueno, pues es que no platicamos lo suficiente, o no pude perdonarlo o hacer que pedir perdón, ¿no? Uh-huh. Y en este caso uno puede perdonar a alguien que ya falleció, que ya se fue, que desapareció de tu vida. Sí, en estos términos, y esa parte también creo que es muy interesante y muy importante. Había un caso, voy a platicar, en algún momento me invitaron a dar algunos talleres ahí en una plática más bien en el Hospital General del DF, o Ciudad de México, y entonces a pacientes de oncología. Entonces andábamos eran pacientes y gente que ya era remisos, ¿no? Que habían ido. Había una señora ya bastante grande, yo calculo unos 80 años, ya grande, y ella decía que estaba muy molesta con su marido porque su marido siempre le había insinuado que ella no le era fiel, y ella siempre le había sido fiel. Entonces, pero ella todavía se enojaba cuando lo recordaba. Ya después pues, preguntamos, y él tenía años muerto, ¿no? El señor, ¿no? Y entonces resulta que cuando hablamos de resentimiento, de esta parte de estar enojado con una persona que te molestó, que te hizo algo, que te lastimó, es como que te pones unos lentes negros. O sea, imagínate unos lentes negros oscuros, en los cuales ves solamente lo negativo de la persona. Es que fue grosero, es que no me valoró, es que esto, es que lo otro, y muchas veces es real, ¿no? Pero esos lentes te quitan la posibilidad de ver de repente otras cosas más positivas. Entonces lo que le hice fue preguntarle a la señora, ok, digo, está mal, o sea, es injusto y no debería haberlo hecho, pero hoy día hay algo que usted le agradezca al señor, a su marido, a su marido. Y dice, pues sí, porque pues, me dejó mi seguro, que porque ya después de que él falleció, pues yo enfermé, me trataron, me recuperé, y pues también tengo mi casa, que es a donde pues, de alguna u otra manera sé que puedo llegar ahí y estar tranquila. Entonces la verdad pues creo que hizo muchas cosas muy importantes por mí. Es como te quitas esos lentes negros, y ok, si estuvo mal lo que hiciste, no hay nada que lo justifique, pero no eras tan oscuro, no eras tan negativo. Entonces, y en ese sentido la señora lo que reportó, ya incluso cuando terminó la plática, me buscó, me platicamos, dice que no lo había puesto en perspectiva, y que se iba más tranquila, ¿no? Que finalmente pues sí fue mal, esto fue un error, pero que se salía más tranquila, se iba del hospital. Entonces claro que podemos perdonar a la gente que ya falleció,
o que están, bueno, que ya falleció, o que ya no están en nuestras vidas, ¿no? O sea, es que me divorcié hace 5 años. Fue un divorcio muy duro, y la verdad es que él se casó a los 2 meses que nos divorciamos, ¿no? Entonces me siento doblemente lastimada. Claro. Entonces, esa parte de que, ¿cómo le hago? O sea, incluso a los hijos se ha ido por medio. Ese resentimiento que luego las mamás o papás tienen, pues ahí va sobre los hijos, ¿no? Y entonces es una condición bien negativa, cuando en realidad, pues no, o sea, ok, no formas parte de mi vida, pero no, eso no significa que yo tenga que estar sufriendo por eso que tú hiciste, ¿no? Y hay técnicas, hay maneras de sacar adelante a esas personas, pues para que puedan dejar ir esos sentimientos negativos y puedan vivir su vida, claro, de manera más positiva, e incluso pensar en construir algo más, ¿no? Volver a tener una pareja, volver a tener una comida, una carne asada en familia, tranquilamente. Claro. O sea, volver a construir a partir de haber superado ese dolor. Entonces, definitivamente se puede. Dado que es un proceso individual el perdón, no necesariamente es de dos, es a quien beneficia es a la persona, y entonces la persona puede beneficiarse de ese tipo de procesos. Claro, pero ahora, ¿qué pasa con el agresor o con el otro? Uh-huh. ¿Qué tan importante es para el otro el perdón o mi perdón, ¿no? Okay. Porque aquí es una cuestión de dos, uh-huh, aunque el otro a lo mejor ni se dio cuenta. Sí, puede no enterarse, no piensa uh-huh, que haya cometido alguna falta, uh-huh, una injusticia, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, a la otra persona le molestó. ¿Qué hay con el otro? Y qué importante es que el otro también se entere. Ahí yo creo que ya sería como aterrizarse a casos, ¿no? Porque claro, puede haber casos en los cuales, sí, estoy molesto, estoy muy irritado por lo que haya pasado, pero a lo mejor ni siquiera necesito hablar con él, a lo mejor simplemente es como un proceso más interno. Y mira, a todos nos ha pasado, creo yo también, si no me estoy balconeando, pero de que vas en la calle y no sé, alguien te hace pasar un mal rato. Ibas a comprar algo y a lo mejor el que te atendió de manera déspota, ¿no? O alguien te dijo algo en la calle que no te agradaba, o alguien condujo y te aventó el carro, sí, no sé, o sea, todos estamos expuestos a ese tipo de cosas. Entonces, todos los días, ¿no? Entonces, te puedes quedar dándole vueltas en la cabeza a eso enojado, o sea, ya ha pasado una semana y te sigues enojando. Pues el problema ya no fue el que te aventó el carro, o sea, el problema ya eres tú. Entonces, a veces lo que puedes decir es algo así como, bueno, me hiciste pasar un mal rato, eso es un hecho, hiciste algo que no deberías haber hecho, pero y no es alguien que tú veas, ¿no? Porque, o sea, el carro se fue, sí, pero sí me hiciste a mí, en los 2 minutos que convivimos, yo me lo pasé mal. O sea, no me quiero imaginar cómo tu familia lo debe estar pasando contigo diario, o peor aún, cómo tú lo pasas contigo mismo diario. Y entonces, incluso se torna en un gesto, de alguna manera, incluso hasta compasivo. Es decir, o sea, sí me lo hiciste pasar mal a mí, pero pobre de tu familia y pobre de ti, ¿no? O sea, de verdad, no les deseo nada malo. Yo creo que ojalá pudieran resolver, o tú pudieras resolver tus problemas. Y entonces no necesitaste comunicarle que lo perdonabas. Simplemente fue que tú mismo hacia ti dijiste, no pasa nada. En este tipo de casos, ¿no? Pero hay casos en los cuales, pues no sé, es mi hermano, o es alguien mucho más cercano, es mi pareja, ¿no? Y además seguimos viviendo juntos. Entonces ahí sí es mucho más importante que nos sentemos a la mesa y hablemos lo que tengamos que hablar, y negociemos a lo que tengamos que negociar, y lleguemos a los acuerdos que tenemos que llegar, pero siempre y cuando los dos estén en el sentido de vamos a solucionar, vamos a arreglar. Si estoy en el sitio voy a reclamar y todo lo que me digas lo voy a usar para ver qué te puedo regresar en tu contra, exactamente, no hay manera. O sea, si usted, incluso el auditorio, si ustedes se dan cuenta, amigos y amigas, que cuando hablan con su pareja, ustedes mismos no están escuchando realmente para llegar a un acuerdo, o se dan cuenta que su pareja o la persona con la que están hablando no los está escuchando para llegar a un acuerdo, sino para atacar, no hay nada positivo que pueda salir de ahí. O sea, se los firmo en donde ustedes quieran. Sí, no sale nada positivo de ahí. Bien, entonces necesita haber esas ganas de arreglar las cosas, disposición de las dos partes para platicarlo y para poder entonces llegar a algún acuerdo. Claro. Y finalmente, si yo soy la más interesada en perdonar, bueno, pues tengo que poner todo de mi parte, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, al final de cuentas, si tú eres el que va a perdonar, eres el primero que se va a beneficiar de ello. Entonces vale la pena. Claro, y bueno, la otra pregunta, aunque ya lo hemos platicado acá, en el sentido de que
pasa mucho tiempo y yo me siento lastimada por una persona. Y me acuerdo y me sigue doliendo a pesar de que ya fueron años en los que tuvimos esa relación y me hace sentir mal. ¿Qué hacer para poder resolver? Hay varias cosas, asistir a terapia es una de ellas. Sí. De entrada, dependiendo de la magnitud del problema y también pues viendo que el profesional tenga esta competencia, claro, del área, ¿no? Para nuestro auditorio, igual que está en casa y está inquieto en esos términos, hay técnicas como sencillitas que se pueden hacer. Para personas que ya no están, que ya fallecieron o que ya se fueron de nuestra vida y no vamos a localizar, a lo mejor ni siquiera es positivo volver a hablar con esas personas, hay una cosa que se llama la carta del perdón. Y es una carta, entonces la dedicas a quien tiene que ir, no importa si está vivo o no importa si está o no, bueno, más bien si no está. Y entonces en esa carta lo que vas a escribir es pues cómo te sientes, porque a veces no nos damos la oportunidad, a lo mejor estamos molestos y a veces ni siquiera sabemos realmente qué es lo que nos tiene molestos, ¿no? Es que me enojó que me vio así. Bueno, es que a lo mejor no te enojó que te vio así, tú ya venías enojado, sí, y te vio así, ¿no? Te enojaste más, pero sí, el malestar tú ya lo traías. Entonces, o estoy deprimido por esta condición, bueno, pero a lo mejor de fondo ya también tenías otro tipo de tratos injustos que vienes arrastrando y que explotaron en esto, ¿no? Entonces, darnos la oportunidad de analizarnos a nosotros mismos, de pensar acerca de lo que sentimos, de pensar acerca de lo que pensamos y de pensar acerca de lo que hacemos. Entonces, escribir cómo nos sentimos con esa persona, toda la parte negativa de qué nos gustó, no me gustó que hicieras esto, siento que fue injusto esto, aquello, expresarnos abierta, clara y sin limitantes, ¿no? Extenderte lo que tú te tengas que extender. Una vez que hiciste eso, entonces lo que puedes hacer es, cuando sea el caso, es hablar de las cosas positivas, es decir, quitarnos estos lentes oscuros del resentimiento y entonces hablar de que, sin embargo, te agradezco cuando hiciste eso, te agradezco cuando hiciste lo otro, y eso nos va a ayudar a una visión más balanceada, más realista, claro, de las cosas, ¿no? Y ya finalmente es terminar la carta con un te perdono porque, y empezar a argumentar porque me quiero sentir mejor, porque es importante para mí dejar esto atrás, porque entiendo que eres un humano y cometiste errores. Cabe mencionar, todos aquí, como dije hace rato, la gran mayoría nos han hecho algo, pero también la mayoría hemos hecho algo. Entonces, cuando tú ves que si yo también he lastimado, yo también he hecho daño, dices, bueno, creo no es tan negativo, no es tan malo él. Realmente creo que todos somos humanos y todos cometemos errores, y eso es importante. Ahora, hay de errores también, hay que tomarlo en cuenta. Pues hacemos otra pausa, regresamos. Perfecto. Continuamos con el tema de perdón y salud, y está con nosotros el psicólogo Rodrigo Miguel Rosales Arabia. En el bloque anterior estábamos comentando algunas estrategias de cómo hacer para perdonar, ¿no? Y si ha pasado tiempo, me sigue lastimando, tengo que hacer algo. Sí, claro, definitivamente. Ahora, la otra pregunta, ¿hombres y mujeres perdonamos por igual? ¿Somos perdonadores? Igual de perdonantes o perdonadores. Se ha encontrado en investigación que las mujeres tienden a perdonar más que los hombres. Sin embargo, si hablan de investigaciones en Australia, Estados Unidos, en otro tipo de culturas, entonces en México no hemos encontrado diferencias tan notables, ¿no? Al parecer, en esos términos del perdón andamos como más iguales en esos términos. Y de acuerdo con la edad, jóvenes, adultos mayores, ¿quién tendrá más habilidad para perdonar? Igual, en los estudios a nivel internacional marcan que entre mayor eres, mejor, más puedes perdonar. La vida no pasa en vano, ¿no? Uno tiene que aprender muchas cosas a lo largo, y además has vivido más experiencias negativas, entonces, y has sobrevivido a todas, entonces te enseña que, yo creo que la gente finalmente con esa sabiduría de vida entiende que es más fácil perdonar que alguien que es joven, ¿no? Que alguien de 14 años o 15 años cuando tienen sus primeros novios, por cualquier cosita es una cuestión terrible, ¿no? Sí. Y es una cuestión de poner mucho cuidado, porque los niños se hacen mucho daño físicamente, incluso en esos términos. Sí. Pero sí, definitivamente la edad es algo que opera. Ahora la otra, todas las personas tenemos la capacidad de perdonar, y la otra es, habrá gente más susceptible que otra para sentirse
lastimado, dañado. Sí, es definitivamente hay diferencias de persona a persona. Habrá personas que te puedan decir, es que llegó 1 hora tarde, seguramente ya está con la otra, o pasó a ver a la otra. Y habrá quien diga, pues es que llegó 1 hora tarde, pues es que seguramente había tráfico. Claro, o sea, estás pensándolo. Y alguien te puede decir, que es que llegó 1 hora tarde, sí, ya sabía que me iba a fallar en algún momento. O sea, de repente la historia de vida de las personas puede ser muy poderosa a la hora de cómo vas a interpretar lo que pasa a tu alrededor. Claro. Entonces, hay igual para nuestro auditorio, si gustan leer, hay una cosa, buscar en Google y así. Sí. Hay uno que se llama estilos de apego. Entonces, depende de esos estilos de apego, es qué tan seguro, qué tan cómodo tú te sientes con una persona cercana, ¿no? Y entonces la gente que es segura, pues dice no hay bronca, ¿no? O sea, como que afronta mejor, entiende mejor, pierde menos la calma. Pero los ansiosos o los evitantes, que son más inseguros, cosa que hagas un movimiento falso y lo van a interpretar mal, ¿no? O sea, a lo mejor ni siquiera hiciste nada malo, pero ellos van a sentir que sí, y entonces es lo que va a operar. Entonces, definitivamente hay personas que son más susceptibles que otras a sentirse peor, incluso por la misma cosa. Y entonces todos tenemos alguna capacidad para perdonar, a fin de cuentas, como seres humanos. Así sí, como claro. Tenemos fallas, habrá quien también tenemos esa posibilidad de perdonar. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿se puede medir la capacidad de perdonar? Sí se puede medir el perdón y la capacidad de perdonar. Ahí recientemente, y estoy hablando de abril de este año, publiqué un artículo en el acta de investigación de psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM, que es una revisión, digamos, de instrumentos de medición que usamos en psicología para que miden el perdón, y evaluamos 3 instrumentos de medición. Ahí está, por si alguien que quiera entrar más a detalle, lo pueden encontrar en Google. Es revisión psicométrica de 3 instrumentos del perdón, o 3 escalas del perdón. Y entonces básicamente lo que hacemos es usar escalas, que son, digamos, cuestionarios, y le preguntamos a la gente qué tanto siente o cómo, digamos, qué tan de acuerdo o no está con ciertos reactivos que pueden decir, por ejemplo, me siento bien estando con mi pareja. O sea, pero antes de eso les preguntamos si su pareja hizo algo que los lastimó o no. Porque si la gente te dice, no, es que mi pareja es un pan de Dios y jamás ha hecho algo que me haya lastimado, pues no le aplicamos el cuestionario, porque no hay nada que perdonar. Pero si dice, sí me hizo algo, me fue infiel y además me lastimó bastante, entonces le damos el cuestionario. O sea, la idea es, ok, sí te fue infiel, ok, sí te hizo mucho daño, bueno, ¿cómo te sientes hoy día con tu pareja, no? Si la gente nos dice, me siento bien, me siento tranquilo, disfruto mi relación a pesar de sus errores, pues entonces podemos pensar que es alguien que ya está en el proceso de un perdón emocional, un perdón genuino. Y por el contrario, si dice, no, pues quiero vengarme, desearía que pagara por lo que hizo, le hablo lo menos que puedo, entonces estaríamos hablando ya más bien de alguien que está en el lado del resentimiento, ¿no? Está en el lado de que sigue muy lastimado y muy enojado por eso que le hayan hecho, ¿no? Entonces tenemos cuestionarios que son accesibles en internet. Si pueden a Google, le ponen escalas del perdón, seguramente van a encontrar para el auditorio, quien esté interesado, claro, ese tipo de instrumentos que hemos trabajado. Ahora, el cierre es ¿cómo afecta a mi salud el que yo tenga esa capacidad para perdonar y para perdonarme, ¿no? Sí, claro, o sea, es digo, brutal, diría yo. O sea, la gente lo que se ha encontrado en diversos estudios alrededor del mundo también es que la gente que perdona menos o que guarda más resentimiento, se siente más ansiosa, se deprime más, duerme menos, o sea, su calidad del sueño es menor, porque efectivamente se despiertan a las 3 de la mañana soñando lo que les había pasado, se ponen a llorar y ya no duermen, y al otro día vete a trabajar. O sea, claro, es una afectación importantísima. Y rumia más, que es esta parte de estarle dando vueltas en la cabeza a eso que me pasó, le doy vueltas, y conforme le doy vueltas me siento peor. Entonces es una cuestión bien negativa. Y por otra parte, es la gente que perdona se enferma menos. O sea, así directamente con salud física, ya no solamente salud mental. Se enferma menos, vive menos estresada, vive más. Se han hecho estudios que comparan la longevidad y vive más, imagino que por lo mismo que se enferman menos, digamos, y se sienten más satisfechos con la vida.
Incluso hay quien ha encontrado que la gente que guarda mucho resentimiento a través de su vida se enferman del corazón. Por alguna razón. Pues sí. Entonces, digo, no es que no es que sea, digamos, la división de entre mente y cuerpo, en realidad es lo mismo. O sea, y si yo me siento mal es que mi cuerpo está segregando ciertas sustancias que me están haciendo daño. Y si yo me emociono, mi corazón late más rápido. Ahora, si me emociono bonito, pues qué bien. Pero si me emociono una emoción negativa, pues también uno se pone bastante mal. Claro, entonces de ahí que es la importancia del tema que hoy revisamos, ¿no? Sí, claro, o sea, ver un poco nuestra historia de lo que me pone ansioso. Hay alguna situación que es la que me causa angustia, pues hay que resolverla, ¿no? Claro. Y creo que en las relaciones humanas no son fáciles, pero en la medida que buscamos sacar lo mejor de ellas, pues eso nos puede hacer vivir más. Claro, estaba yo leyendo un libro la semana pasada acerca de cómo enfrentas este tipo de condiciones negativas. Dice que las relaciones humanas dan sentido a tu vida, o sea, pueden ser lo más importante, pero en general la mayor parte de la gente que va a terapia es por algo que pasó en una relación cercana. Entonces es como de dos filos, y más valdría la pena orientarla a la parte positiva. Y si ya nos pasó algo negativo, pues darnos la oportunidad de atendernos, darnos la oportunidad de sanar, para que los años que me quedan por vivir, muchos, pocos, no lo sé, pero se vivan mejor. Claro. ¿Habrá algún correo de contacto que usted nos pudiera dar para Claro que sí. la gente interesada en el perdón? Claro que sí, ya sea que estén interesados para saber qué les está pasando a ellos o para colaborar. Sí, claro. Este es P de Pablo, S de serpiente, I de iglesia, C de casa, psic como de psicólogo, _ Rosales, que es mi apellido, ROSALES @live.com. Bueno, ¿alguna otra recomendación que nos diera para la gente que esté interesada en esta temática? No sé si pudiera haber lecturas. Yo me acuerdo de un libro que leí hace mucho que se llama La magia del perdón. Donde me pareció lo más interesante, ¿no? No sé si hubiese otras lecturas que pudiera recomendar. Ok, mire, los psicólogos tenemos la deuda, porque realmente libros en español de psicología basados en la investigación, todavía no hay uno. O sea, en México. Entonces, hay muchos en inglés. Entonces, no obstante, yo creo que les podría recomendar, hay tesis, por ejemplo, de licenciatura que hay marcos teóricos que yo creo que yo los he compartido y han ayudado mucho a las personas. Entonces, si ustedes entran a Tesi UNAM, que es un sitio público, cualquier persona sin cuenta en la UNAM puede entrar y le pone ahí perdón en el buscador, le van a salir ahí. Los textos son gratuitos, en 5 minutos ya lo bajaste, y pues te puede dar un primer indicio de qué puedes leer, qué te puede ayudar para acercarte a esta parte. Sí, igual si lo desean me pueden escribir y yo les comparto el material. Pues sobre todo eso, ¿no? Que pudiéramos actualizarnos en la información, porque a veces sientes que, bueno, puedes vivir, pero hay cosas que están atoradas, ¿no? Y que dices, bueno, pues no necesito a lo mejor ir tanto al psicólogo, pero qué tal que pudiera retroalimentarme con información. Y creo que lo que hemos comentado hoy de poner en la balanza lo positivo, lo negativo de la relación con esa otra persona que yo pienso que me dañó, creo que vale mucho la pena. Sí, definitivamente. Pues insistir, ¿no? En que quede claro que el perdón no va a cambiar tu pasado. Lo que pasó, fue injusto y fue malo, pero puede cambiar tu futuro. ¿Cómo vas a seguir viviendo? Claro. Una vez que pasó. Claro. Pues amigos de Radio Universidad, este ha sido su programa Ciencia, Salud y Bienestar. Mi correo de contacto es genava@uaeh.edu.mx. Que tengan una excelente mañana. Esta es una producción de Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 99.7 FM, Pachuca. ¿Médico en casa? ¿En el trabajo? ¿En el auto? ¿O en la oficina? Ciencia, Salud y Bienestar. Información que orienta la promoción de la salud y la prevención. A través de Radio Universidad 99.7 FM. La Universidad Autónoma del Estado